Hola, ¿cómo están? Bueno, mientras van entrando les cuento que fue una odisea porque hace 40 minutos que estoy lidiando con Zoom, que me decía que el seminario no existía y me decía, ¿vieron cuando Netflix les dice error 2832? Que vos decís, ¿qué significa eso? Así que tenía que googlear el error 2008 y finalmente me siento como una hacker, aunque seguramente es una estupidez. Pero bueno, aquí estamos y lo solucioné 5 minutos antes de que pudiéramos arrancar. Así que, bueno, genera un poco de adrenalina, pero bueno, acá estamos, somos varios. Siempre me gusta que me cuenten por el chat de dónde se están conectando. Un poco este seminario o esta conferencia, perdón, fue... Esperen que no veo el chat, si no, pero un poco con todo. Ahí está, Neuquén. Neuquén, qué lindo. Bueno, voy a estar cerca, en Río Negro. Qué lindo Neuquén. Córdoba. Ay, todos, están en todos lugares vacacionales. Me siento mal, les dije. Bueno, buenísimo. De Rosario. Ahí les voy leyendo. Genial. Cava. Ok. Bueno, varios locales. Ah, ahí está, ahí aparece Bolivia, Montevideo. Bueno, buenísimo, se van uniendo. Les contaba, ustedes saben que en general, y los que me conocen saben que me gusta compartir el contenido. Creo que uno tiene que en estos tiempos ya fue como no compartir, ¿no? La información. Después, lo que cada uno hace con las cosas, bueno, es lo que cada uno puede hacer, digamos, pero hay que compartir la información. Y como di este seminario, pero quedaba grabado, y lógicamente solo para aquellas personas que habían, bueno, pagado de un evento mayor, qué sé yo, dije, bueno, compartí los slides y me di cuenta que nunca iba a poder compartir el video, así que dije, bueno, vamos a volver a darlo. Así que aquí estamos, Rosana desde España, es tardísimo ahí, eh, buenísimo. Bueno, saludos, Gabriel, todos. Ahí, vamos a arrancar con este videito, que está bueno. Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff. Cactus 1549, clear for takeoff. I'll never get over how beautiful it is up here. Life's easier in the air. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. I have an emergency. You lost both engines. Returning immediately. Today, we begin with our investigation on the crash of U.S. Airways Flight 1549. 1549, if we can get it for you, do you want to try to land on runway 13? We are unable. We may end up in the Hudson. This was not a crash. This was dual engine loss at a lower altitude than any jet in history, with 155 souls on board. Cactus 1549 is going to be left traffic, runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? No one has ever trained for an incident like that. 1549, runway 4 is available. I don't think we can make any run there. What about over to our right? Off your right side is Teterboro Airport. Look, I'm sorry if you're frustrated, but our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River. What if I didn't get this wrong? Endangered the lives of all those passengers. Okay, you're scaring me now, Sully. You can land runway 1 Teterboro. We can make it. Okay, which runway would you like at Teterboro? I've delivered 1 million passengers over 40 years, but in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. We're going to end up in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? This is the captain. Brace for impact. Se ve un cuadradito en el medio de la pantalla. Gracias por avisarme. Ahí se fue el cuadradito. Bueno, a ver. ¿Qué será el cuadrito que se ve en el medio de la pantalla? Me dicen si sigue en medio del cuadradito de la pantalla. Ahora que estoy con Zoom, que es una plataforma que uso siempre y que me gusta mucho, voy a cerrar cualquier otra cosa que pueda interferir. Pero no debería haber ningún cuadradito en la pantalla. Ahí está. Bueno, ahí cerré todo. Bien, bueno, a ver. Los que vimos la peli, es una peli que es apasionante, además, para mí particularmente me gustan mucho las pelis basadas en hechos reales, pero aparecen varios condimentos que están muy buenos, ¿no? Por un lado, justamente Sally lo que dice es, nadie estaba entrenado, ¿no? Nadie está entrenado para esto, ¿no? Y
Y realmente, obviamente, ¿no?, que está en la asociación directa con la situación que estamos viviendo, y sobre todo en los inicios, ¿no?, de la pandemia, que fue como un acuatizaje, porque fue repentino, fue de un día para el otro, todo lo que ustedes ya saben, ¿no?, cómo somos con las personas, creando protocolos, comités de COVID, todo con un sentido de urgencia, en un modo de alarma constante, sintiéndonos amenazados, y sin previo entrenamiento. Y por otro lado, también sale en un momento cuando habla con su mujer, le dice, bueno, ¿y si me equivoqué? ¿Y si puse en riesgo la vida de los pasajeros? ¿No? El miedo a equivocarnos también, ¿no? Frente a un imprevisto, tener que actuar con agilidad, porque esto es súper importante. No había opción de no actuar con agilidad, como ninguno de nosotros tuvo opción de tomar decisiones, porque no hacer también de alguna forma es tomar una decisión. Cuando uno dice, bueno, o sea, no hagamos nada, sigamos el protocolo, hagamos lo de siempre, o improvisemos algo diferente, ¿no? Claramente Sally tenía que hacer algo que nunca había hecho antes, ¿no? Con el riesgo de equivocarse, con el cual tuvo que tomar un riesgo. Y por otro lado, él habla de 40 años de experiencia que tenía, y por otro lado, finalmente en 208 segundos había tenido que tomar una decisión. Y a mí esto me gusta porque me parece que estamos frente a un imprevisto, pero estamos frente a imprevistos, ¿no? El hecho de cómo se organiza y se desorganizan los planes de nuestra vida a diario, y que por otro lado también esta situación y la incertidumbre que tenemos sobre el futuro, sobre una nueva pandemia, sobre una nueva variante del virus, cada uno desde donde estés, nos hace sentir que tenemos que estar preparados para tiempos que son diferentes que los que estamos viviendo. Claramente que COVID fue un imprevisto que a todos nos volvió inexpertos, porque en general lo que distingue a las compañías de un jefe, de la persona, de su reporte directo, tiene que ver mucho con la experiencia, ¿no? Sally era el capitán, porque tenía 40 años, seguramente que el copiloto tendría menos años de experiencia, tendría menos capacidad por algo, ¿no? No ocupaba la silla de Sally, ¿no? Y esto es algo que pasa en las compañías en general, las decisiones en términos de carrera jerárquica y de seniority están vinculados con la experiencia, con haber atravesado situaciones. No estoy minimizando esto, pero sí estoy diciendo, como decía Sally, que nadie había sido capacitado o entrenado para esto. Ninguno de nosotros fuimos capacitados para gestionar personas en tiempos de pandemia, ¿no? Y el volvernos inexpertos a todos al mismo tiempo, lo que generó, de alguna forma, tiene que ver con justamente invisibilizar en algún punto las jerarquías. ¿Y a qué me refiero a esto? No digo que los jefes dejaron de ser jefes o de tener una responsabilidad mayor que quienes no lo son, sino que en algún punto, por primera vez, tanto el jefe como el reporte directo de ese jefe estaban en la misma situación. En la misma situación, entre comillas misma, ¿no? Personal, no quiero por esto minimizar la diversidad que existen de situaciones, sino que están viviendo, atravesando la misma amenaza de un virus, y con el mismo entrenamiento, o sea, nulo. Nadie de nosotros todavía tiene experiencia en cuáles van a ser las secuelas, cuál es la mejor decisión que podemos tomar para lo que queda de acá a cara a cómo continúa la vida laboral. Y por otro lado, toda esta situación, cuando hay situaciones de riesgo y de imprevisto, ponen en evidencia, ¿no? Claramente esto dejó en evidencia quién estaba a la altura de las situaciones y quién no. Y seguramente que a muchos les habrá pasado de percibir personas que en otros momentos les parecían que eran capaces como incapaces, ¿no? Es decir, no tienen la capacidad quedaron como congelados, como personas que actuaron, tuvieron reacción, como decimos en Argentina, tomaron el toro por las astas, ¿no? Es decir, dijeron, bueno, vamos, de acción, y estas son épocas en donde no hay tanto tiempo para la toma de las decisiones. Y lo que pasó fue esto, digamos, ¿no? No tuvimos tiempo, pero teníamos que decidir. Y esto aparece como algo muy interesante en términos de el talento y en términos de
qué es lo que se valora y se va a valorar cada vez más en las personas de cara al futuro. Y por otro lado, todo este escenario resignificó una palabra que a mí me encanta, que es la improvisación. Justamente, la improvisación tiene mala fama, digo, en general las personas que cuando improvisan o para hablar mal de una persona, es muy común escuchar es un improvisado, es una improvisada, que generalmente tiene que ver con, che, no planificó, no se preparó, ¿sí? Pero en realidad la improvisación tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, poder hacer algo que no estaba previsto, ¿sí? No, es re interesante, porque cuando uno va a la definición de improvisación o de improvisado, no tiene que ver con alguien que no estaba preparado, sino de que hacer algo imprevisto, ¿no? Sally tuvo que hacer algo imprevisto, ¿no? Y si está o no preparado no lo sabemos. Claramente, como él dice, él no tuvo entrenamientos de acuatizajes en el medio de la ciudad, en el Hudson, ¿no? Nadie tuvo entrenamientos para eso. El punto, y acá esto me gusta, es un slide que agregué de la otra vez, que es, esto creo que es de lo más difícil de cambiar hoy en las compañías. Y también les diría que acá está el secreto del engagement en las compañías. Pasa por esto, pasa por dejar de pensar y de planificar del punto A al B, de la fecha, del deadline, del plan A, plan B, escenarios, y poder entender que pensamos en objetivos y pensarnos a nosotros mismos no como alguien que no es un improvisado en el mal entendimiento de la palabra, porque si no hace un plan, sino que todos tenemos que desarrollar la capacidad de improvisación. Caro, porfa, minimizá la pantalla de colores para ver las diapositivas. ¿Qué pantalla de colores, chicos? Es muy loco. Ah, ya sé, yo no la veía. Ahí se fue una paleta de colores. Era la de Keynote. No sabía, me habían dicho antes de un cuadradito. Bien, buenísimo. Que en Bol estuvieron viendo eso todo el tiempo, perdón. Bueno. De planificadores a improvisadores, y de verdad que les digo, en el trabajo que hacemos todos los días en Combo, y hacemos focus, hacemos investigaciones, de encuestas, en definitiva trabajamos tratando de entender la experiencia de las personas trabajando, y la verdad que esto aparece clave hoy en términos de engagement. Hoy estamos en un escenario en donde las compañías que tienen la posibilidad de dar empleo, ¿sí? Las que tienen la posibilidad de dar empleo, seguir generando puestos de trabajo, están yendo en la mayoría de los casos pujando en una guerra de talento por el talento digital, ¿no? Es decir, de cualquier tipo de compañía, del sector que venga, hoy los perfiles más demandados son aquellos perfiles que pueden acelerar o ayudar o a contribuir en esta aceleración que ha sufrido la transformación digital en las compañías. Y estos perfiles, ¿no? Y estos perfiles que típicamente son más perfiles de IT o TI, o como le quieran llamar, son muy de la caja de herramientas, de trabajar por objetivos. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica tener una caja de herramientas versus cómo teníamos que ser antes, digamos, ¿no? Que antes teníamos que tener un camino, teníamos que tener un plan. Es como si tuviéramos que tener un plano, ¿no? Como que pasamos más de un arquitecto que tiene un plano a un mecánico que llega a tu casa y vos por teléfono le dijiste, mira, el aire acondicionado no funciona. Ok. Ahora, tu diagnóstico de el aire acondicionado no funciona, claramente puede estar errado. Puede ser que sí funciona, pero no estaba enchufado, sí funciona, pero en realidad no funciona. ¿Y por qué no funciona? Y ahí aparecen un montón de cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, nos tenemos que convertir más en técnicos, que vamos con una caja de herramientas y no con un plan. Y esto, que parece tan simple, es para mí el cambio de mindset más difícil que hoy atraviesan las personas y sobre todo los tomadores de decisiones, que son muy del plano y no de la caja de herramientas en la mayoría de los casos. Por ahí los emprendedores son en general de la caja de herramientas. Es más típico encontrar el emprendedor, ¿no? Porque el emprendedor está siempre lidiando con una situación de incertidumbre, de amenaza en un terreno que está conociendo, ¿no? El startup por ahí tiene un poco más de esto, pero en general la mayoría de las compañías
el tomar riesgo y el tener un plan, pero saber que ese plan, porque Sally obviamente tenía un plan, puede no servirte para nada, lo tenés que dejar totalmente de lado, y ahí es donde aparece la capacidad de improvisar. En algún momento de mi vida tomé clases de teatro de improvisación, y me encantó porque no hay guión. Cuando vos hablas con alguien que estudia actuación y que típicamente le gusta el teatro en donde hay un guión y tiene que interpretar un personaje, que lo prepara previamente, que se tiene que meter en entender esos estados de ánimo, esas personas, y la improvisación en general es algo totalmente distinto, no hay nada que guionado. Y cuando no hay nada guionado, el desafío es, yo digo que es como la postura de un arquero, ¿no? De un arquero, de un portero en un partido de fútbol, ¿no? En donde no sabe para dónde va a ir la pelota, tiene que estar alerta. Y esto nos implica estar en alerta de forma diferente, ¿no? Antes era tener todo como preparado, primero va a pasar esto, después va a pasar aquello, y improvisar, que se estudia improvisación, de hecho, los actores que son buenos haciendo improvisación, estudiaron improvisación. ¿Y qué significa? Que en lugar de trabajar, estudiarse un guión, lo que hicieron, digamos, es hacerse de una caja de herramientas. Y esa caja de herramientas es tener la capacidad para, sin poder prever qué es lo que va a venir, frente a que el guión es lo más previsible, ¿no? Está la coma, el punto, ya sé qué va a decir el otro, poder crear una historia con herramientas. Entonces, cuando vos trabajás en poder improvisar, trabajás más en tus capacidades y no tanto en el plan. Y esto es súper importante, porque la diferencia entre trabajar en algo que pongo fuera de mí y que es un plan, si se cae eso, como hizo el COVID, con todas las propuestas que teníamos para el 2020, los presupuestos a dónde iban a ser asignados, y todo eso quedó totalmente fuera de ejecución, digamos, y en tal caso, bueno, lo vamos a tener que lograr de esta forma, esto pasó a otra prioridad, y todo como se fue, tiene que ver con que a todos nos dejó con nuestra caja de herramientas. Todos tenemos una caja de herramientas. El punto es que siempre ponemos todo fuera de la caja de herramientas y no estamos acostumbrados a ser nosotros y la caja de herramientas. Y creo que el nuevo liderazgo, las nuevas skills que tenemos que tener para el futuro tienen mucho más que ver con tener estas cajas de herramientas, con alimentar, con fortalecer más y nutrir estas cajas de herramientas que todos tenemos, más que seamos buenos powerpointistas, generadores de Gantt, de deadlines y de planes y de todas estas cosas que conocemos. Otra cosa que pasó es que nos reubicó en la pirámide de Maslow, ¿no? Realmente, ¿qué empleador se iba a posicionar por estabilidad laboral? Nosotros en Combo es algo que medimos. Estabilidad laboral es un atributo que en realidad cuando vos te vas más, por ejemplo, a una posición de no sé, se me viene a la cabeza en retail, un asistente en una góndola, en un pasillo, es como más común que estabilidad laboral sea importante, cuando quizás es una situación en donde estás dando empleo, que esa persona representa su primer empleo en blanco, la estabilidad laboral en esos perfiles siempre ha sido relevante, pero estabilidad laboral en perfiles profesionales y de pleno empleo, como podíamos pensar alguien en una persona que trabaja en hotelería con mucha experiencia y seniority, no necesariamente iba a ser lo que más le iba a interesar. Y estabilidad laboral empezó a tener más importancia, si bien es algo básico, como me vas a asegurar un salario, claramente la pandemia también lo que hizo fue, ojo que no en todas las industrias hay continuidad laboral, ¿no? Industrias que han tenido que suspender turnos, porque bueno, no estamos fabricando, ¿no? Esto quizás a muchos de ustedes les haya pasado, ¿no? Es obviamente muy triste asistir a esas situaciones, pero todas esas situaciones también nos mostró del mundo del empleo la pandemia y nos hizo entender que hay industrias que son más estables, industrias menos inestables. Y obviamente que empezando por la salud, ¿no? En donde también todos asistimos a un escenario en donde claramente no tenemos la salud garantizada, ¿no? Por ende, la vida. Y todo esto es un escenario en donde cambiaron las necesidades, nuestras prioridades, la forma en la que nos vinculamos. Fíjense que yo me acuerdo cuando era chica,
que el teléfono de línea, ¿no? No había celular, y a mí me quería llamar a alguien, y bueno, primero atendía a mi papá, ¿viste? Después, ¿viste? Mi papá o mamá y pasaban el filtro, ¿no? Ya hace tiempo que el llamado telefónico, y sobre todo en generaciones, digo, mi hijo no va a llamar por teléfono nunca, ¿no? Me manda ahora que tiene teléfono, me pone un WhatsApp, un mensaje, pero me manda videos de TikTok para que los mire, pero no va a llamar por teléfono raramente, ¿no? Es como que todo esto hace que los vínculos se hayan jerarquizado, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que nos estamos cuidando, ¿no? ¿Cuántos que celebraron como pudieron su cumpleaños, quizás al principio en un Zoom, quizás después con algunos, en algún punto te viste forzado a elegir, ¿no? Y a jerarquizar vínculos. Bueno, es con los más íntimos, como decir, si no viniste, bueno, estás en los más íntimos de esa persona, ¿no? Porque vos lo considerabas íntimo, no te considera íntimo vos, ¿no? Pero realmente esto puso en evidencia, jerarquizó los vínculos, cambiaron obviamente por qué cosas nos sentimos amenazados, nuestros hábitos, a qué le tenemos miedo, y surgieron nuevos miedos, ni hablar para los que también somos papás y vemos atravesar a nuestros hijos todas estas situaciones, las expectativas, los planes, la noción que tenemos del fracaso, la noción que tenemos del futuro, la noción que tenemos de éxito. Pues cambiaron los tiempos, ¿no? Esto es lo que claramente estamos asistiendo a un momento histórico, ¿no? Y si cambió todo esto, ¿cómo no iba a cambiar el sentido del trabajo, ¿no? La verdad es que hoy hay muchas cosas que estaban establecidas y que uno antes no se iba, ni iba a ser capaz de cuestionarlas, y la pandemia las dejó ridiculizadas, puso en evidencia que hay cosas que son innecesarias. Además que estamos atravesando tiempos en donde las personas, por un lado no pueden ya dar su extramilla, o por el otro lado no podría decir, como pasamos a estar en modo extramilla todo el tiempo, estamos desgastados. Y este desgaste hizo que queremos hacer en nuestra vida lo que sea útil, que la que hacemos valga la pena. Nadie tiene ganas de perder el tiempo, mucho menos de perder el tiempo frente a una pantalla, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, cambió el sentido del trabajo y quedó al desnudo. COVID dejó al descubierto las cosas que eran necesarias de las cosas innecesarias. Entonces, lo necesario y lo innecesario quedaron por primera vez muy evidentes. Porque antes uno lo sabía, que esto de medio al pepe, no hacer este PowerPoint, ¿viste para qué? Al final después lo van a ver, van a quedar 2 slides nada más de estos 20. Pero no quedaba en evidencia. Ahora la verdad es que atravesamos una situación en donde necesitamos reducir las tareas que hacemos para decir, hagamos lo que realmente vale la pena, porque como nunca la vida no solo pasa por el trabajo. ¿Y en qué lugar quedan los empleadores desde este punto de vista, ¿no? Bueno, por un lado, el bienestar pasa a un lugar de primer plano. Por eso yo también acá, no sé si ustedes conocen o escucharon de este tipo de debates también que empiezan a gestarse en las compañías respecto a los salarios del área de recursos humanos. Recursos humanos claramente viene siendo un área clave, sin descanso. El área de finanzas en las compañías claramente, ¿no? Siempre ha tenido un lugar privilegiado, el que maneja los números, y es muy común que una compañía, un CFO, termine siendo el CEO, ¿no? Es muy común, como es poco común ver que el CHRO o el de recursos humanos, o como quieran decirle, People Capital Humano, termina ocupando, es menos común eso, ¿no? La verdad es que hoy le estamos pidiendo, la situación, el contexto, requiere de líderes inevitablemente cercanos en su estilo, a través de la comunicación, empáticos. La cercanía con las personas es clave. Y también en esto empieza a pasar algo que también tiene que ver con la valorización del área de recursos humanos, el rol clave que tiene la gestión de las personas, y cómo también en estos recursos humanos yo creo que ha padecido y se ha estresado por todo esto, pero todavía no tiene el reconocimiento salarial, ¿no? Todavía en la cabeza de un número uno, el CFO tiene que, sí o sí, ¿no?, ganar más que el de recursos humanos, ¿no? Cuando realmente las áreas de recursos humanos están en modo semilla, ¿no? ¿En qué otro momento uno tenía que administrar
no solo, digamos, una cuestión, alguien tenía un problema de salud, bueno, lo mandabas, no sé, con el médico de planta, ¿no? Con el médico. Ahora la salud es parte de la agenda de recursos humanos, quiénes están contagiados, quiénes por contacto estrecho, quiénes están aislados, quiénes son de riesgo, cómo hacemos para seguir construyendo nuestra cultura con las personas que recién ingresan, que todavía nunca vinieron a la oficina y quizás nunca vayan a venir. Un montón de desafíos en el plano de las personas, que creo hoy yo que todavía no está reconocido. Creo que esto en algún punto, no sé cómo lo ven ustedes, creo que se empiezan a dar estas discusiones, ¿no? Como que el área de People también dice, bueno, nosotros hoy tenemos un rol, no tenemos descanso, tenemos que mirar un montón y ocuparnos de temas que antes no nos ocupábamos, porque además esto que creo que es el slide que sigue, bueno, no importa el orden, pero se extendió a la familia, porque antes decías, bueno, hacemos una actividad en el año que es, los chicos nos visitan en las oficinas, pero ahora ya no es una vez al año me entero, ¿no? O la vuelta al cole y la mochila con útiles escolares, o en el momento que involucramos a la familia. Ahora, desde el área de recursos humanos, tenemos que pensar acciones en donde, si queremos generar engagement en nuestros colaboradores, también tenemos que conquistar el hogar, es la conquista por el hogar. Y esto es muy interesante. El otro día vi un posteo donde la gente de L'Oreal había mandado a los hijos de sus colaboradores un kit muy lindo, agradeciendo la compañía L'Oreal, agradeciéndole a los hijos de los colaboradores, porque ellos también habían hecho posible que sus papás pudieran hacer su trabajo en L'Oreal. Y la verdad que no solo me parece una acción fantástica, cuando uno iba a pensar en reconocimiento para los hijos de nuestros colaboradores, sino que creo que este es el lugar por el que hay que ir. El lugar que hay por ir es empezamos con la gestión de la diversidad, y hoy la diversidad es diversidad de los hogares, circunstancias, ¿no? La diversidad empezó siendo como diversidad de género, ¿no? Credos, y ahora es diversidad de experiencias. Justamente el otro día leí un artículo, antes de ayer, de Harvard Business Review, en donde decía justamente cómo hoy las compañías empiezan a entender la diversidad y empiezan a entender que para crear innovación no alcanza con la diversidad tal como la venimos entendiendo. Necesitamos, y decía, hijo de veteranos, fue criado, hizo de papá, ¿no? Porque madre soltera, con el hijo de familia tipo, ¿no? Que por suerte también estamos combatiendo un montón de sesgos, y eso está buenísimo, pero la verdad es que recursos humanos, ahora porque todavía nos estamos acomodando a esta situación, pero recursos humanos, people, como quieran, ¿no? Crear engagement hoy es, el más astuto hoy es el que entiende esta foto, y es el que entiende, es L'Oreal mandando reconocimiento a los hijos, porque la verdad es que claramente tu entorno se vio afectado por tu empleador, por tus tareas. Entonces, también en ese sentido, de, no sé, la situación de hace silencio que papá está hablando con su jefe, o las 1000 situaciones que cada uno, cerrá que ahora tengo una reunión con, todo esto implica todo el tiempo la colaboración de personas que antes no estaban implicadas. Entonces tenemos que crear engagement también con un sentido mucho más amplio de cómo lo pensamos antes. También creo que otra de las características de estos tiempos tiene que ver con cómo está agonizando la cultura de control. Y la verdad que me encantaría decir la muerte de la cultura o el fin de la cultura de control, pero estamos muy lejos de ver un fin a la cultura de control. Parte, de hecho, del desgaste que tienen hoy las personas es que han pasado con la misma cultura de controladora, o a veces no es la cultura, pero es el jefe el que controla, pues se puede dar, a veces es el jefe y la cultura, a veces la cultura y el jefe, a veces pasa, el famoso depende del jefe que te toque, en donde tenemos, estamos sometidos, digamos, a este control, pero al mismo tiempo, el hecho de tener que autocontrolarnos, porque haber asistido a un escenario en donde de un día para otro, como un imprevisto en este acuatizaje,
todos nos vimos un cambio de realidad, porque esto también pasó en quien estaba en la planta, en quien tiene que ir a una tienda, ¿no? Esto cambió para todos. El autocontrol, ¿no? Decir, bueno, yo otra vez decía, es como que en algún punto a todos nos nació un jefe interno, que tuviste que aprender a ser disciplinado si no lo eras, a organizarte y desorganizar y organizarte de nuevo para poder lidiar todo el tiempo con estas situaciones de imprevisto que aparecen y que van a ser una constante, y lo están siendo ya hace ya más de un año que estamos viendo esto. Paula dice, gracias Pau, mi hija siempre me decía que no entendía qué se hacían en recursos humanos. Ahora con la pandemia y trabajando desde casa hace tanto tiempo, me dice que ya entiende qué es lo que hago. Totalmente, también esto visibiliza en los entornos qué es lo que hace el otro, o tener una noción de tu pareja de sí, es buenísimo o es malísimo, o sí, trabaja mucho, trabaja poco, todo esto quedó en evidencia, quedó al descubierto, ¿no? También acá entran otros temas que para mí son súper importantes, que está el tema de la confidencialidad, ¿no? Es decir, ¿cómo garantizar la confidencialidad? Porque en algún punto, si yo tengo un lugar privado en mi casa, para poder tener una reunión en donde vamos a tratar información confidencial, como la pandemia no nos dio para, ¿no? Es gracias que hicimos los VPN, te adaptamos y te pudiste llevar la compu, ¿no? Y que igual podés conectar SAP y lo que cada chino que cada uno tuvo que hacer. Pero la verdad es que esta cultura de control lo que hizo fue, en muchos casos, es, ok, vas a estar desde tu casa, pero el mindset sigue funcionando como si estuvieras en la oficina, porque lo que estoy tratando de hacer como jefe es recrear que te tengo al lado y que te controlo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Un montón de testimonios de personas que te dicen, al final me la paso todo el día del Zoom en Zoom y no trabajo, ¿no? Vieron que muchas veces uno cuando está en una reunión siente que no avanzó, ¿no? Y no ejecutó, ¿no? Como que la reunión es un espacio de debate, de planificación, pero no necesariamente es, bueno, y ahora lo hago. Entonces, también esto creo que en esta cultura de control que está agonizando, es claramente por donde va el engagement, porque la gente está cansada, sí, la guerra del talento, los perfiles IT, compañía tradicional que busca talento de la compañía nativa digital o que tiene esa cultura que no es del control, sino es del autocontrol o de la confianza. ¿Qué pasa? Terminás pudiéndote jalar talento de esa persona que trabaja en una compañía que tiene una cultura de confianza y la metés en la cultura del control. Le diste más salario, le prometiste que como están en medio de la transformación y la compañía va a crecer en base a esa transformación, está teniendo una oportunidad de carrera, allá era jefe, acá es gerente, pero la verdad es que cuando empiezan a vivir bajo esta cultura de control, las personas se sienten ahogadas, sofocadas, y se quedan muchas veces porque el salario sigue siendo mejor, pero cuando el engagement de ese salario al primer oferta de empleo, tengo una mejor propuesta económica, ahí se rompió, digo, no es tal el engagement, ¿no? Cuando el engagement es el salario, no hay real engagement, ¿no? O es un engagement muy endeble entre comillas, ¿no? También conozco esas compañías que dicen, acá te pagan muy bien y no se me cruza irme porque me pagan muy bien, ¿no? Y si ese me pagan muy bien, viene con, y no, me exigen tanto, una cultura paternalista, pero también ese es un problema, ¿no? Cuando no hay rotación, ¿no? Y cuando a esa cultura, que es así, que pagan muy bien y que la gente no rota y somos bastante estables, querés meter ahí en disruptivo a hacer la transformación digital. Es realmente un problema. Cristian dice, el desafío de las organizaciones no para retener, sino para hacer que las personas... el desafío de las organizaciones no es para retener, imagino, sino para hacer que las personas las sigan eligiendo. Sí, yo creo totalmente en esto, pero en esta cuestión, en estos perfiles en donde hay mucho movimiento en el mercado, la verdad que esto de la cultura es clave realmente. Ves la gente agobiada porque dice, no, yo venía a trabajar en una compañía donde estaba mucho más empoderado para tomar decisiones. Acá la verdad que para todo todavía usan un Excel, no saben qué es la nube, no se comparte información, todo es demasiado jerárquico. Eso mata. O la sustentabilidad del negocio, porque antes había algunas compañías así, ahora es como que todo el contexto está obligando a que las compañías tienen que ir obligadamente a ese lugar
para ser sostenibles, no para crecer, para poder seguir siendo sustentables sus negocios, ¿no? Por ende, este slide no depende como nunca antes que los líderes no se resistan al cambio. Y es muy difícil esto, es muy difícil poder cambiar el mindset del plan a la caja de herramientas. En la caja de herramientas y en la improvisación tenés que confiar mucho más en las capacidades de las personas, como también tenés que tener personas más preparadas, porque es más difícil, entre comillas, ¿no? Si me escucha un actor me va a decir que estoy equivocada, pero digo, conceptualmente, ¿sí? Es más difícil tener la caja de herramientas que tener el plan. Yo siempre digo, cuando uno asiste a conferencias o te invita a un organizador de un congreso o un cliente, dicen, ¿nos puedes pasar la presentación antes? Y yo siempre lo veo como que la presentación, uno lo que tiene es que confiar en la expertise de un profesional. Nos hemos desacostumbrado a confiar en la expertise. Digo, lo que importa es lo que yo sé, no los slides. Entiendo que importan los slides, pero lo que yo quiero decirles es, le damos demasiada importancia a los slides. Y en las compañías en general está todo muy, bueno, no, y al final hoy a la tarde se lo vamos a presentar al VP de no sé qué. Entonces cada slide, bueno, lo revisamos, sí, lo revisó tal. ¿Por qué? Porque cuando tengo al VP delante, estoy muerto de miedo, voy a leer todos los slides y no hay espacio para improvisación, porque acordamos cada punto y cada coma. Nadie puede imaginar eso como un escenario en donde surge la innovación, donde nos podemos equivocar, donde hay frescura, donde hay espontaneidad, donde hay permiso para equivocarse, donde surgen ideas. En la milicia, ¿viste? Como nada menos parecido a la innovación y a la transformación que las culturas en donde todo está, cada coma revisada, ¿no? Bueno, no sé, yo claramente podés trabajar con una compañía así. Bueno, la guerra por el talento, sí, bueno, esto también, ¿no? Esto es clave, ya lo dije antes, ¿no? Claramente se aceleró, y esto está, y yo les voy a decir qué es lo que estoy observando en esto, en términos de marca empleadora. Compañías que antes no habían invertido en marca empleadora, ahora se dan cuenta que tienen el agua al cuello, sobre todo las compañías que realmente la transformación digital la necesitan, tienen que cubrir muchas vacantes en poco tiempo para poder crecer, para poder transformar el negocio, para poder seguir dando servicios. Y la verdad que dicen, bueno, tenemos un problema, y esto lo escucho todas las semanas, no le digo todos los días, pero todas las semanas lo escucho. Es un lugar común, que claramente compañías que ahora dicen, ok, tengo que atraer talento, ahora entendí que tenía que invertir en marca empleadora y que marca empleadora es una cuestión de hacer posteos en las redes sociales, ¿no? Tengo que tener una estrategia, tengo que conocer mis candidatos cualificados, mis ex colaboradores, mis colaboradores, mis candidatos postulados. Es una cuestión de reputación, no es un tema de cubrir la vacante. Porque si vos pensás que marca empleadora para cubrir la vacante, llegaste tarde. Eso es la venta, como la marca empleadora, ¿no? Ventas es a recruitment lo que un brand manager es a la marca empleadora, ¿no? Es decir, realmente el brand management lo que va a hacer es trabajar sobre el posicionamiento de marca para que cuando llegues al punto de venta no sea tan, no te la pienses tanto, ¿no? Y ya conozcas y hasta vayas con la mente con un producto preferido en tal shampoo es tu favorito, ¿no? Para eso está el trabajo previo. Y ese trabajo previo de marca empleadora es donde también es relevante entender que hacer visible la experiencia de trabajar en la compañía no es de people. Porque recursos humanos, por más HRBPs que tenga metido en todos los rincones o ojos al resto de la compañía, es people, ¿no? Y lo que necesitamos son personas de diversas áreas que nos cuenten cómo es la experiencia, pero no podemos pensar que hay una experiencia de trabajar en la compañía. Sí, puede haber un fit cultural, que hay cosas que claramente, si no las tenés, no vas a hacer fit con la cultura de esta compañía. Pero pues la verdad que la experiencia per se de trabajar en finanzas o trabajar en marketing es distinto. Y trabajar en finanzas de una multinacional, pero que vas a estar en la casa matriz donde se toman las decisiones y que es una fintech versus esa, que estás en una subsidiaria donde todo viene del cascade y es una, no sé, una metalúrgica y es otra de cantar. Entonces es súper importante hacer visible y entender que en esto no es una cuestión de cubrir la vacante.
Bueno, algo que pasó claramente es que nuestra intimidad se vio invadida, ¿no? Ustedes están hoy conociendo una parte de mi casa que de otra manera difícilmente la conocieran, ¿no? Y otro día podrían conocerlo a Ringo si estuviera irrumpiendo Ringo aquí, por ejemplo, ¿no? Es decir, realmente esto hizo más visible, todo esto nos hizo más humanos, hizo que también se entablen más conversaciones vinculadas a lo cotidiano, ¿no? Porque al fin de cuentas, esta cuestión de ya no estás solamente en la oficina, digamos, porque aunque no trabajes en una oficina y trabajes en una tienda, todo esto también es cómo cambió alrededor tuyo, porque los otros no van más a la oficina, o sea, no hay forma de que el cambio no se perciba y no esté por todos lados, además de obviamente cómo nos tuvimos que adaptar a poder estar trabajando y tomando los menores riesgos posibles para nuestra salud. La concentración, digo yo, que es el nuevo lujo. Difícilmente ustedes estén solamente aquí y ahora y escuchándome a mí, ¿no? Probablemente estén mientras también con WhatsApp, quizás estén preparando un delivery, respondiéndole a alguien. ¿Quién no ha respondido un mensaje de WhatsApp en todo este tiempo? Y no es tan mal. Yo lo que voy con esto es lo más lógico. El punto no tiene que ver con seguir pensando que es una falta de respeto, ¿no? Cuando el docente se para en el aula y que el otro esté, a ver, estás en el Zoom, vos sos el responsable de la atención de los demás. Esto da para un slide ahora que lo pienso, ¿no? Porque la verdad es que antes la atención era una obligación. Si vos estás ahí, me tenés que estar escuchando a mí. Ahora, la atención es una elección, o sea, pasamos de la atención como una obligación a una elección. Una elección en el medio de un contexto donde tenemos un montón de estímulos que están todo el tiempo robándonos la atención, porque tenemos notificaciones, porque además en esta situación de estar en un Zoom, lo que pasa fuera, digamos, de este Zoom, yo miro por ahora por la ventana y puedo ver, por ejemplo, que si voy a pasar un momento a la vecina de la otra casa, sé que están mirando televisión. Y me puedo colgar con otra cosa, digo, ¿no? Entonces, el punto tiene que ver con que hoy asistimos a una guerra por la atención, en donde si seguimos pensando que el otro está obligado porque está en el Zoom de la oficina, y no es muy pro engagement pensar de esta forma. Es decir, la gente no presta atención, ¿no? Eso es el mismo mindset de pensar que porque hicieron la capacitación las personas adquirieron los conocimientos, ¿no? Es decir, hay que dejar de pensar de esta forma de cumplir, ¿no? Con los bullet points, con el checklist, ¿no? Con el to-do, y eso significa que las cosas suceden. Las cosas suceden cuando realmente capturo, genero un cambio, que el otro me preste atención, que el otro cambie un hábito, cambie una conducta. Esto ya se los conté. Y esto también es un tema que a mí me interesa mucho, el tema de la influencia, porque pasando todo por lo digital, también esto hace que las jerarquías dentro de las compañías, más allá de la sacudida que han tenido post-COVID, entre la diferencia entre estar a la altura o no, digamos, del rol, digamos, del cargo que ostentás, también aparece acá las voces que empiezan a tener peso dentro de las redes sociales y como la experiencia de trabajar en una compañía y la posibilidad de vincularte con otras personas en las redes también marca la diferencia y implica un nuevo liderazgo, un nuevo poder. Y ese nuevo poder no es consciente en las organizaciones. Vos le preguntás en general a personas de las compañías y decís, ¿ustedes saben cuántas personas de las que están en LinkedIn están compartiendo contenido? No. ¿Y sabes cuántas de esas están compartiendo contenido sobre la experiencia de trabajar en compañía? Menos. O sea, si tenemos el nombre de tal, ahí uno sí, siempre tal, participa, tal, pero esto no lo miden. Y la verdad que la reputación es digital, no es más la feria presencial de empleo, todo lo presencial, digamos, ya sabemos que está hiper restringido. Y este canal enorme que se abre es clave que tenemos que empezar a mirar nuestro rol y el rol de las personas que trabajan con nosotros, porque son todos embajadores de marca, ¿no? En esta cuestión que les decía del front, del brand management, de la previa entrar a la tienda y decir voy por este shampoo y no por el otro,
estamos todos implicados en eso. Y esto es algo que las compañías siguen creyendo que no es parte de la agenda, que desatienden, que creen que LinkedIn es un espacio para el que está buscando empleo, cuando LinkedIn es sobre y ante todo un espacio de networking, ¿no? De hecho, mismo LinkedIn dice, creo que es su nuevo eslogan, el último es, aquí comienza la conversación de negocios, ¿no? Claramente es un espacio orientado al networking, que yo siempre digo es un océano azul, porque en América Latina más del 95% de las personas que están activas en LinkedIn, su forma de estar activa es recomendando, ¿no?, una publicación, comentándola, pero no generando contenido propio. Entonces, claramente es un espacio de influencia súper desaprovechado. Ahora, también hay que hacer bien las cosas, porque ¿por qué fracasan los programas embajadores? También tiene una explicación que no viene a causa de esta conferencia, pero de ahí va mi próximo libro, ¿no? Es decir, cómo hacer programas de embajadores exitosos. Bueno, el largo plazo ya fue, ¿no? Es decir, y sobre todo los que vivimos en la Argentina nos queda re claro, no podemos ni planificar un viaje, porque no se puede planificar nada, ¿no? Es muy difícil planificar en este mundo, es todo muy impredecible, digamos, ¿no? Bueno, y para terminar, un imprevisto resignificó el sentido del trabajo, y bueno, tenemos que ver que enhorabuena haya sido resignificado, esto es una gran oportunidad para co-crear, ¿no? Porque en definitiva yo creo que estamos asistiendo a un escenario donde tenemos una enorme oportunidad. Las compañías, mejor dicho, los líderes de las compañías tienen la oportunidad de co-crear. La verdad es que nadie puede, por más que no decidir, es una forma de decidir también, y creo que está la gran oportunidad de decir, bueno, volvemos, no volvemos, como tenemos que dejar de pensar las cosas para todos iguales o, bueno, plantas y oficinas. No se puede pensar más como plantas y oficinas. Tenemos que empezar a pensar la diversidad amplia de ese slide que mostraba a las personas y su contexto. Entonces, tenemos que segmentar y tenemos que entender las necesidades. Y en base a la co-creación, no podemos, después de lo que pasó y que las personas demostramos que podíamos todos ser de alguna forma freelancers, porque en algún punto yo en mis inicios estudié diseño, fui freelancer. De hecho, uno de mis primeros trabajos como freelancer fue ser freelancer para Unilever, y después terminamos trabajando ya desde otro lugar. Pero la verdad es que cuando sos freelance, vos, viste, depende de vos si te vas a poner a mirar la tele, vos sabés que tenés que cumplir con un cliente, con un proyecto, con un deadline. Ahora, ¿cómo te organizás? Bueno, depende de tu caja de herramientas, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que ahora que quedó demostrado que las personas seguramente podrán mejorar su forma de organizarse, todo se aprende, y esto es importante, ¿no? Es decir, realmente las personas también aprendemos a organizarnos, aprendemos a trabajar mejor nuestra concentración, pero creo que la clave para el engagement de acá al futuro y para hacer culturas atractivas, porque salario va y viene, entre comillas, no lo minimizo, pero la verdad que es así, digamos, tiene que ver justamente con esto, es decir, poder abandonar esa cultura de control, pero para eso primero hay que confiar en las personas. Bueno, no les quiero robar más tiempo. Si alguien quiere decir algo, bienvenido o bienvenida, el comentario que quieran hacer. Si no, bueno, agradecerles por estar. La verdad que sentía que había colgado esos slides y que no iba a poder compartir la presentación, y algunas personas se habían interesado, así que bueno, y esta queda grabada, así que después voy a compartir este video. Bueno, mandarles un beso, seguramente estarán, gracias Sofía, con otras cosas, y esto es súper importante de entender hoy, ¿no? Las personas no están solamente acá, menos en una situación así como si lo puedo poner en modo radio, ¿viste? Mientras puedo estar cocinando. Y está bien que así sea, o sea, tenemos que entender que cuando las cosas se pueden combinar, ¿por qué voy a estar solamente escuchando tu Zoom si mientras puedo estar picando cebollas, ¿no? Y está todo bien. Bueno, ojalá vayamos hacia un mundo más flexible, más humano, menos formal en las cosas en donde la formalidad quedó ridiculizada. Bueno, gracias a ustedes, Natalia, Gustavo, me encanta, gracias.
Gracias, Gustavo, gracias, Fer. No, siempre hay que compartir. Eso es algo que aprendemos en el jardín de infantes, después uno por ahí se va olvidando, pero es clave. Además, yo siempre digo que es más lo que uno recibe cuando da que lo que da, sin dudas. Así que bueno, les mando un beso enorme. Gracias. ¿Qué haces, Yani? Un beso a Yani. Yani, tenemos algo en común vos y yo. Gracias, bueno, un beso enorme, un beso enorme y que estén súper bien. Y descansen, y bueno, los que estamos en Argentina, en un rato vamos a hinchar, por lo menos yo no empiezo para el partido. Beso enorme, y que estén todos muy bien. Y no se olviden de usar el barbijo. Beso, o el tapabocas, cubre bocas. Bye bye.